Buenas tardes, mi nombre es York Ortiz, soy académica de la Universidad de los Lagos, universidad regional ubicada en la ciudad de Osorno, al sur de Chile. El tema que voy a trabajar hoy se denomina accesibilidad de las tecnologías de la información y comunicación para una sociedad inclusiva. ¿Por qué decidí trabajar este tema? Porque es una temática transversal, es decir, no tiene que ver ni con una especialidad ni con una disciplina específica, sino que nos debe competir a todos pensando que todos nos comunicamos en línea, todos tenemos participación en línea y todos trabajamos con personas. Por ende debemos considerar varios aspectos relacionados con accesibilidad. Consideremos además que las TIC accesibles son relevantes por múltiples razones, disminuyen las brechas de desigualdad económicas y sociales, participación activa, disminuyen las dificultades, reducen las barreras, aportan a la inclusión educativa, etc. Es decir, son múltiples los beneficios de que las tecnologías sean accesibles. Defino accesibilidad como un concepto simple y complejo a la vez. Simple por lo que vemos en pantalla, que es la definición establecida entre tantas definiciones por el Observatorio de la Accesibilidad del año 2018, como la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación, en el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. Es decir, es una definición bastante sencilla de entender, de fácil lectura y de fácil comprensión. ¿Qué es lo complejo? Lo complejo es lo que reflejan las imágenes. Por ejemplo, llevar este concepto a todos los espacios que significa vivir en sociedad. Por ejemplo, el acceso a una playa. Aquí vemos una persona accediendo a una playa a través de una rampa. No todos los espacios de recreación o espacios al aire libre cuentan con esta facilidad. Las limitaciones que existen en el transporte en las ciudades, la locomoción, no siempre cuentan con estas adaptaciones para las personas que tienen discapacidad motriz. El acceso a los edificios, aquí mostramos una rampa que permite el acceso con una silla de rueda o con muletas, etc. Los baños públicos no siempre están disponibles para las personas en distintos espacios. Muchas veces no existen estructuras que permitan un acceso ágil, fácil y sencillo para un edificio. En todo caso, me voy a concentrar en específico acá en la accesibilidad a los espacios en línea, cualquier tipo de recurso tecnológico. Existen conceptos que permiten comprender lo que es la accesibilidad de las tecnologías, que son conceptos de base, partiendo por el concepto de inclusión, que se define como un principio de integrar a todas las personas en igualdad de condiciones, respetando sus diferencias y garantizando su participación plena en la sociedad. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque todos formamos parte de una sociedad, por ende, todos debemos aportar a que esta sociedad sea realmente inclusiva, ¿vale? El concepto de brecha digital se define como la desigualdad en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en distintos grupos sociales. Pensemos en el acceso a tecnología, es decir, tener o no tener tecnología y además qué uso le damos a esos recursos tecnológicos, es decir, qué provecho le sacamos para mejorar nuestra calidad de vida. Otro concepto importante es diversidad funcional, y yo lo defino como un concepto de sentido común, pensando que es el reconocimiento de las distintas formas en que las personas se relacionan con su entorno debido a diferencias físicas, mentales o sensoriales, sin reducirlas a una discapacidad. Esto tiene que ver con que todos somos diferentes, por lo tanto no podemos estandarizar ciertos elementos cuando trabajamos con público. Pero además pensemos que la diversidad funcional es nuestras diferencias individuales y además nosotros mismos la diferencia a lo largo de la vida. Es decir, yo no tengo las mismas capacidades que tenía hace 20 años atrás, ni tendré las capacidades de hoy 20 años más. Entonces es algo de sentido común. Diseño para todos es la creación de productos, servicios y entornos accesibles y utilizables para todas las personas sin necesidad de adaptaciones especiales. Es decir, es un diseño pensado en atender a esa diversidad funcional, ¿ya? Por ende nos benefician a todos. Respecto al concepto de envejecimiento poblacional, lo incluyo por lo señalado anteriormente.
porque nuestras capacidades van cambiando a lo largo de la vida, por ende las discapacidades van aumentando a medida que pasan los años. Pensemos en un dato estadístico muy relevante, que es que en el año 2050 uno de cada 6 personas en el mundo tendrán 65 años o más, lo que equivale a un 16,7% de la población total. Si lo comparamos con lo del año 2019, en que era uno de cada 11 personas, es decir, el 9%, las personas que tenían 65 de años o más, es decir, la población está envejeciendo muy rápido. ¿Ya? El último concepto que incluyo acá, el de usabilidad, pensando que es la facilidad con que una persona puede utilizar un producto, sistema o servicio para alcanzar sus objetivos en forma efectiva, eficiente y satisfactoria. Pensemos que la usabilidad tiene que ver con la experiencia de usuario, es decir, un sitio para mí, de acuerdo a mis objetivos, puede ser muy usable, pero para otra persona no serlo. Es decir, tiene que ver con mi apreciación personal. Los lineamientos que se trabajarán en esta presentación se encuentran en un nivel mayor de profundidad en este libro denominado Construyendo la accesibilidad académica en el nivel superior, que es una creación colectiva de profesionales de la Universidad Nacional de San Luis, de otras universidades, y en el caso mío aporté el capítulo 9, que es de accesibilidad web, cuyo referente es el consorcio de la World Wide Web, y en el capítulo 10, sugerencia para elaborar documentos electrónicos accesibles, cuyos referentes son el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile y la Universidad de Alicante. Este libro tiene temas muy interesantes relacionados con accesibilidad y los invito a descargarlo en el código QR que se encuentra en la presentación. Respecto a las sugerencias, el capítulo 10, destaco tres aspectos en esta pantalla, tres aspectos importantes y mucho más, por supuesto, que son relevantes porque es importante que uno los internalice y los aplique. Partiendo, por ejemplo, por definir que existen fuentes o tipos de letra que son no accesibles. Por ejemplo, una letra que utilizamos muy frecuentemente es la Times New Roman, que es una letra no accesible porque pertenece al grupo de las letras serif, ¿ya? Que son estas letras que tienen bordes o esquinas que dificultan la lectura porque tienden a aglutinarse cuando la persona tiene algún problema de agudeza visual. Por lo tanto, hay que recurrir a las letras sans serif o de palo seco, ese es el otro nombre por el cual se conocen, que son letras rectas como la que se muestra en la presentación. Y aquí tenemos distintas letras, por lo tanto aparte hay muchas más. Te puedo mencionar la Verdana, la Arial, la Calibri y tantas otras. Es decir, esa es la condición para que una letra sea accesible, que sea del tipo sans serif, es decir, sin estas cerillas o sin estos bordes que dificultan la lectura. Consideremos además que las imágenes son no accesibles por sí mismas, ya que un lector de pantalla no las puede interpretar. ¿Qué se hace en estos casos? Se recurre a una descripción a pie de imagen, donde se describe en forma clara, precisa y concisa qué representa la imagen. Aquí tenemos un claro ejemplo donde hay un perrito con un letrero y en la parte inferior dice imagen de perro con aviso, no compre, adopta. ¿Ya? Entonces hay que considerar que las imágenes por sí solas son no accesibles. ¿Qué pasa con las tablas? Las tablas tienen que ser simples, filas y columnas, sin lo que se indica en la imagen. Esos son errores muy frecuentes cuando, por ejemplo, combinamos celdas o se generan más caracteres por columna o por fila. Entonces eso dificulta la lectura, en el caso de ocupar un lector de pantalla. Respecto a los colores, bueno, lo primero, independiente del tipo de material o recurso que uno cree, siempre el contraste fondo-texto tiene que ser destacado. Eso suena bastante obvio, pero no siempre es así. Pensemos que lo recomendado es fondo claro, texto oscuro, cuyo texto puede ser negro, puede ser gris oscuro, puede ser azul u otro,
que destaque el texto. Siempre les recomiendo a mis estudiantes que cuando hagan una presentación se ubiquen al final de la sala. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos tienen la vista del último estudiante y ahí verifican si realmente se entiende, es accesible la información desde el fondo de la sala. Que se muestra a la derecha, se muestra un semáforo donde se indica cómo ve una persona que sufre ceguera al color o daltonismo. Por ende, se recomienda no eliminar, sino restringir lo más posible colores como verde, rojo y naranja, ¿ya? Porque estos colores dificultan a aquellas personas que tienen ceguera al color. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Y ya me ha sucedido que las personas no señalan este tipo de condición porque no son invalidantes, es decir, eh, no impiden el normal funcionamiento de esta persona o su desenvolvimiento en distintos contextos, ¿ya? Por lo tanto, no lo mencionan. La paleta de colores que se muestra en la parte inferior tiene que ver con ciertas condiciones que transmiten inconscientemente los colores. Por ende, yo le digo a mis estudiantes, tengan en cuenta el público objetivo. Si son niños pequeños y pretendo que se calmen, lógicamente ocuparé un tipo de color que tienda a eso. Inconscientemente genera calma, ¿ya? Si quiero que se mantengan activos, participen, etc., usaré otro tipo de colores. Respecto a las presentaciones, sean en PowerPoint, sean en Prezi, sean en cualquier tipo de plataforma, considerar todos los elementos anteriores, pero acá agregamos, por ejemplo, el tamaño de la letra, lógicamente 24-28, de ahí hacia arriba. Los contrastes también es algo importante que tenemos que considerar, no considerar excesivo uso de transiciones o animaciones, porque lo importante es el contenido, debemos enfocarnos en el contenido, no mucha cantidad de texto por pantalla, entre otras cosas que son bastante conocidas, pero que muchas veces cometemos ese error de aplicar mucho, especialmente los estudiantes, muchos elementos que distraen el foco que es el contenido. Pero acá agregamos dos cosas importantes en las presentaciones. Primero, se repiten las imágenes, son no accesibles, pero en las presentaciones podemos ocupar una opción que es la de texto alternativo. Basta simplemente clicar sobre la imagen, botón derecho, vamos a la opción texto alternativo y después se incluye la información señalada en la cajita de información, ¿vale? Después tenemos los hipervínculos que tienen que ser representativos, los enlaces representativos del destino, es decir, hacia dónde va la información, porque muchas veces los enlaces son muy extensos e ilegibles, entonces tenemos que tener en cuenta hacia dónde va. Respecto a la accesibilidad web, nuestro referente es el consorcio de la World Wide Web, que es liderado por Tim Berners-Lee, que es el creador, que es una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para garantizar el crecimiento a largo plazo de la web. Fue creado en el año 1994, tiene varias oficinas a lo largo del mundo. En el caso de Latinoamérica está en Brasil, en Sao Paulo, y trabaja específicamente para tener referentes que sirven de base para el desarrollo web. Genera pautas que permanentemente se están actualizando. Creo que la última es del año 2018, que es la pauta 2.1, que permite conocer, tener referentes para poder trabajar en pos de que esos espacios sean accesibles en el mayor nivel posible. Aquí expongo en resumen una evaluación de accesibilidad web que fue una investigación que realicé, donde lo primero es señalar que no existe un estándar que garantice una evaluación de la accesibilidad absolutamente eficiente o que exista un referente respecto a cómo realizar una buena evaluación de accesibilidad web, sino que existen lineamientos que permiten garantizar la mayor objetividad posible, partiendo porque hay herramientas como el TAUN, que es el test de accesibilidad web, que permiten hacer una evaluación preliminar,
evaluación inicial, que debe seguirse con una verificación manual que puede ser a través del uso o apoyo de herramientas específicas o meterse en los códigos para ver qué nos arroja la evaluación preliminar, y aquellos que sean falsos positivos se pueden verificar, ¿ya? Y finalmente, la investigación que yo realicé, se hizo una evaluación de la usabilidad a través de un test de usabilidad de la Universidad de Alcalá. ¿Por qué se hizo este test? Porque si ya se comprobó que en este caso eran dos portales, el portal Educar Chile acá y el portal INTEF en España, se comprobó que ambos eran no accesibles. Luego vino la usabilidad, que tiene que ver con medir lo fácil, rápido y agradable que resulta utilizar las páginas o estos portales, que se aplicó a una persona con discapacidad visual, resultando ambos usables, pero no accesible de acuerdo a la evaluación anterior. Entonces, y ahí se aplicó esta entrevista que se muestra a continuación, que es una entrevista semiestructurada para determinar la usabilidad de la navegación de este sitio web, ¿vale? Termino indicando que, bueno, unas palabras de Tim Berners-Lee, que ya conocemos, que señala que el poder del web está en su universalidad, el acceso para todos, sin tener en cuenta las discapacidades, es un aspecto fundamental. Es decir, esta institución a nivel global está luchando, está aportando para que todos los espacios en línea sean accesibles, porque ahora vivimos en una sociedad absolutamente digital, en que todo está en red, todo está en línea. Por ende, si nos excluimos de eso, estamos limitándonos en todo sentido. Muchas gracias por su atención.